Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Un ingeniero fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja. Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato. Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que funcionaba perfectamente. El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto. ¿Cuánto le debo?, le preguntó. Son $1.000. Le dijo, $1.000, $1.000 por unos pequeños momentos de trabajo, $1.000 por apretar un simple tornillito. Le pagaré solo si me manda una factura perfectamente detallada que la justifique. El ingeniero asintió con la cabeza muy despreocupadamente y se fue. A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura, la leyó con cuidado, sacudió la cabeza y procedió a pagarla en el acto, sin chistar. La factura decía: servicios prestados. Por apretar un tornillo, $1. Por saber qué tornillo apretar, $999. Esta historia nos lleva inevitablemente a hacernos dos preguntas. La primera, ¿estoy detectando qué tornillo está fallando? La segunda, ¿estoy detectando de qué manera debo ajustarlo? O lo digo de otra manera, ¿estoy detectando mis problemas? Y en segundo lugar, ¿estoy detectando la manera de solucionarlos? El gran Albert Einstein decía: si tuviera 1 hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema y los restantes 5 a encontrarle una solución. Yo quisiera en esta mañana reflexionar en 3 maneras distintas en que el ser humano enfrenta sus problemas con el objetivo de encontrar, claro, una solución para ellos. Por eso quiero titular la reflexión en esta mañana: 3 maneras de enfrentar los problemas. La primera, guardarme el problema y no compartirlo con nadie. Si vos y yo tomásemos esta primera dinámica, esta primera actitud, nos llamarían introvertidos. Y si nos preguntasen qué tal te va, le diríamos y le contestaríamos: está todo bien, porque el problema está aquí adentro, no lo exteriorizamos, lo hemos guardado. Alguien dijo alguna vez: la solución a muchos problemas la encontramos hablando sobre ellos, nunca guardándolos para que se pudran en nuestro interior. Y cuando pienso en esto, recuerdo la historia de un tío abuelo que viajaba a Europa frecuentemente porque era marino mercante. Estoy hablando de la década del 50. Y allí alimentaba una de sus grandes pasiones, y era comprar chascos para poder hacer bromas, algunas pesadas, en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. Las padecíamos. En uno de esos viajes a Europa se enferma y lo internan en la enfermería del barco. Y pasa allí una semana. Y no fue esto impedimento para que siga con sus bromas. Cada día le traían la comida y él guardaba debajo del colchón el pan de ese día. Y guardó el pan por una semana. A la semana le vuelven a traer el alimento
y mientras la persona que se lo traía se distrae, él cambia el pan del día por todo el pan acumulado durante esa semana. No les puedo explicar el alboroto que sucedió en aquel lugar. Guardó, y no solamente terminó afectando su propia vida, terminó afectando la vida de todas las personas que estaban en aquel barco con él. ¿Sabes una cosa? La consecuencia de esta primer manera de enfrentar los problemas, la consecuencia de guardarme el problema, es que el problema no encuentra solución, porque nadie soluciona problemas escondiéndolos. Hay una segunda manera y es opuesta a la primera. Es hacer público el problema, es contarle a todo el mundo mi problema, disfrutando en muchos casos de sentirme víctima al divulgarlo. Si vos y yo tomásemos esta segunda postura, nos llamarían extrovertidos. Y si nos preguntarían ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le contestaríamos? Está todo mal. Y nos darían el puntapié perfecto para que nos explayásemos en todos los problemas que nos aquejan. Alguien dijo de manera muy inteligente alguna vez: usted no puede evitar que los problemas golpeen a su puerta, pero no hay necesidad de ofrecerles una silla. Me hace acordar a ese hombre que estaba un tanto ebrio, dando vueltas desaforadamente alrededor de un farol que irradiaba gran luz. Y mientras daba vuelta alrededor de ese farol gritaba: he perdido mis llaves, he perdido mis llaves. Lo gritaba una y otra vez, hasta que pasa de golpe un hombre y le dice: dígame, ¿usted desde dónde viene? Quizás ha perdido sus llaves en el trayecto, desde donde usted venía hasta este lugar. Y el hombre le contestó: vengo desde la cuadra anterior hacia este lugar, pero la cuadra anterior está totalmente oscura y va a ser imposible ahí encontrar las llaves. Y seguía dando vueltas alrededor de la farola, gritando: he perdido mis llaves, he perdido mis llaves. Estaba más interesado en proclamar su problema, en divulgar su problema, que en encontrarle una solución. La consecuencia de esta segunda manera de enfrentar los problemas es muy obvia. El problema no se habrá solucionado, porque nadie soluciona problemas haciéndolos público, y mucho menos sintiéndose víctima de ellos. Pero hay una tercera manera, y en esta me quiero detener en esta mañana, porque va a ser nuestro desafío. Y es contar el problema al único que puede darle solución. Es contarle nuestro problema a Dios. Él nos invitó en la palabra a hacerlo a través de la persona del Señor Jesús, en un texto muy conocido que yo te invito a que observemos juntos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versos 28 al 30. Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Y quiero invitarte a que mantengas allí tu Biblia o tu celular abierto para observar aquel texto. Dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si nosotros observamos el contexto anterior, me estoy refiriendo a Mateo capítulo 11, verso 1 al 24, nos vamos a dar cuenta que a partir de ciertos sucesos desafortunados de rechazo hacia la persona de Jesús,
el mismo Jesús hace una fuerte denuncia, especialmente contra los religiosos de ese momento. Los religiosos le rechazan y Jesús los denuncia. Acto seguido, a partir del verso 25, el Señor hace un fuerte llamado a tener la actitud de un niño frente a las verdades espirituales. Hace un fuerte llamado a que ningún hombre tenga la tendencia que tenían los religiosos de ese momento. Por el contrario, que tengan una actitud como la de un niño frente a las verdades espirituales que él proclamaba. Recordemos que un niño con inocencia no juzga, está abierto a nuevas experiencias, está ansioso por lo que vendrá, se siente necesitado desde lo espiritual, cosa que los religiosos no podían vivir de ninguna manera esta experiencia. En las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Él llamó a las personas a ser pobres en espíritu. Y a estos pobres en espíritu, a estos necesitados espiritualmente, Jesús les hace una invitación en el verso 28 que acabamos de leer. Y les dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Permitidme parafrasearlo. Les dijo: vengan a mí todos los que estén abrumados bajo vuestras cargas. Vengan a mí todos ustedes que están abrumados bajo vuestras cargas. Y tenemos que entender algo y contextualizarnos al momento. Para el judío ortodoxo, la religión era sinónimo de carga. Jesús describió a los religiosos de esta manera: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. La religión judía estaba compuesta de reglas y normas interminables que tenían que cumplir. Reglas y normas compuestas, ¿sabes por cuántos mandamientos? Por 613 mandamientos aparecidos en el Antiguo Testamento, más las tradiciones humanas impuestas por los religiosos. Los fariseos eran especialistas en esto último. Por más esfuerzo humano que pusiesen, nadie podía estar a la altura de lo esperado. Déjame darte un ejemplo claro de esto. Un motivo por el cual Jesús se enfrentó permanentemente a los religiosos de su época. Y era el día de reposo. El día de reposo era el dedo en la llaga. Ningún judío religioso osaba comer un huevo que la gallina hubiese puesto un día sábado. Porque comer un huevo puesto un día sábado, es decir, comer un huevo producto del esfuerzo de la gallina en el día de reposo, era transgredir la ley. Y hay un relato que lo pinta en cuerpo entero. Sucede allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Había un hombre muy enfermo. Presten atención a este detalle. 38 años llevaba enfermo. No, ni 1, ni 2, ni 3. 38 años enfermo. Y estaba deseando entrar en las aguas del estanque de Betesda, porque esas aguas producían sanidad. Pero no podía, porque estaba tan enfermo que cuando quería llegar a las aguas, ya alguien le había ganado mano. Y se encuentra con Jesús, con un Jesús que rompe todo el tiempo los moldes. Que cuando los religiosos iban, él ya estaba de vuelta. Y le dijo: ¿qué necesitas? Y él le dijo: quiero ser sano, porque no puedo llegar al estanque. Pero vos lo podés hacer. Y Jesús le dijo: levantá tu lecho y andate. Él levanta su lecho y sale triunfante y sano, pero se encuentra con los religiosos. Y los religiosos les dice: hoy es día de reposo, no podés transgredir la ley, y lo estás haciendo porque te estás queriendo liberar de una enfermedad que sufrís hace 38 años. ¿Sabés cuál era el lema de los religiosos? No hagas.
Si no haces, está muy bien. No hagas, no hagas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en contraposición a esto, Jesús les dice, vengan si están trabajados y cargados, no solo por los problemas de la vida, sino también por tu deseo de cumplir con un ritual religioso carente de sentido. Vení que yo te voy a hacer descansar. Y le sigue diciendo en el verso 29, lleven mi yugo sobre ustedes y van a hallar descanso para vuestras almas. Jesús hace algo que frecuentemente hacía, y es citar un elemento conocido por todos en aquel momento, que era el yugo. Lo hacía frecuentemente. Él utilizaba elementos ordinarios para enseñar verdades extraordinarias. Utilizaba elementos de la vida cotidiana para que la gente pudiese entender sus enseñanzas y pudiese aplicar esas enseñanzas a su vida diaria. No nos olvidemos que él mismo, en carácter de carpintero, construía yugos. ¿Qué era el yugo? Una palabra que tiene una connotación distinta a la que nosotros le damos. El yugo era un marco de madera que unía a dos animales entre sí y a su vez unía a esos dos animales con su respectiva carga. Lo digo de vuelta, era un marco de madera que unía dos animales, que generalmente eran bueyes, entre sí y a su vez a ellos con su respectiva carga. Por eso cuando él dice mi yugo es fácil, está diciendo mi yugo es adecuado. Mi yugo se ajusta a tu necesidad. Mi yugo se adapta tan bien a vos, tan bien a tu necesidad, que la carga que estás llevando se vuelve ligera, se vuelve liviana. Pero ojo, en ningún momento Jesús menciona la desaparición de la carga. Él promete aligerarla, alivianarla. Esta es una promesa que, como todas las que aparecen en el texto bíblico, no ignoran ni desconocen las dificultades, sino por lo contrario, surgen a partir de las dificultades. Lo digo de vuelta, esta es una promesa que, como todas las que aparecen en el texto bíblico, no ignoran ni desconocen las dificultades, sino que surgen a partir de las dificultades. El salmista decía, muchas son las aflicciones del justo. El justo padece mucho, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor Jesús termina allí en el Evangelio de Juan uno de sus grandes discursos y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción. El gran Andraé Crouch compuso una canción que yo canté mucho en mi adolescencia, y la segunda estrofa decía, doy gracias por los montes y gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer, porque si no hubiera problemas, tampoco habría victorias y no sabría lo que Dios podría hacer. Es por eso que el Señor nos dice vengan. El vengan es una invitación. Vengan a mí es una invitación por parte de Jesús. Y dice, vengan a mí todos. Es una invitación por parte de Jesús, sin acepción de personas. El Salmo 23, quizás uno de los textos más conocidos, contiene 5 cinco me, a lo largo de sus 6 versículos. De los 6, 5 contienen un me. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me
pastoreará, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué conclusión sacó a este detalle? El rey David era consciente que la tarea de pastoreo sobre su vida era responsabilidad absoluta del Señor. Era el Señor quien le consolaba, era el Señor quien le animaba, quien le protegía. No era su entorno, no era su cultura, era el Señor. Había, eso sí, un solo condicionante para que esto sucediese, y era el hacer de Jehová su pastor. Él aceptó el desafío a punto tal que comienza el Salmo afirmando: Jehová es mi pastor, del resto se ocupa Él. Una noche en mis sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miré atento esas huellas reflejadas en el suelo, pero algo extraño observé y sentí grande desconsuelo. Observé que algunas veces al reparar en las huellas, en vez de ver 2 pares, veía solo un par de ellas. Observaba yo también que aquel par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en los días de mi vida llenos de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, solo veo un par de ellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión, siempre te amé y te amaré, y en tus horas de aflicción siempre a tu lado estaré. Mas si ves solo 2 huellas y no ves las otras 2, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pisadas, yo te llevo en mis brazos. Y esta última historia me lleva a hacerme una gran pregunta como conclusión mientras los músicos pasan. Y es: ¿por qué seguir cargando con nuestros problemas si Dios puede hacerlo por nosotros? ¿Por qué seguir cargando con nuestros problemas si Dios nos advirtió en su palabra que Él sí va a ocupar de ellos? No hay problema que Dios no lo resuelva. No hay montaña que Él mover no pueda. Porque si Él todas mis cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Que el Señor te bendiga y tengas una buena semana.